Quiero terminar con una anécdota. Una anécdota que precisamente habla acerca de ello. Paco y Carlos. Paco y Carlos eran dos niños pequeños. Iban a la primaria, uno era mayor que el otro, y esos niños iban juntos a la escuela, pero uno iba en un grado más y el otro iba en un grado menos. Eran hermanos y obviamente que se querían mucho, se divertían juntos, tenían mucha diversión. Un día ellos dijeron, ¿sabes qué? Como vivían en un rancho, y en los ranchos normalmente hay ríos, y él dijo, le dijo Paco, Paco, oye Carlos, le dice Paco a Carlos, vámonos al río, ¿no? Vámonos a nadar. Y Carlos, como era el más pequeño, dijo, pero pues nuestros papás se van a dar cuenta, y la maestra. Y Paco, siendo un poco más mayor, y a veces creemos que los mayores tenemos la razón en todo, y a veces no es cierto. Paco le dice, tú no te preocupes, déjamelo todo a mí, no hay problema, déjamelo todo a mí, ¿sí? Vamos a divertirnos, vámonos al río. Y un poco titubeante Carlos dijo, bueno, vamos al río, está bien, vamos a divertirnos. Al día siguiente se fueron al río, no fueron a la escuela, agarraron su mochila como si fueran a ir a la escuela y se fueron al río. Allí estuvieron, llegaron al río, se divirtieron en el agua y vean de ver, hay algunos ríos muy bonitos en los ranchos. Y ellos se divirtieron, estaban contentos jugando en el agua, se la pasaron bien agradable. Y aparte, ellos iban a la escuela en la tarde, entonces imagínense con ese calor tremendo que de repente hace, ellos estaban divirtiéndose en el agua, contentos. Cuando salieron del agua, ellos buscaron su ropa, se cambiaron, pero se dieron cuenta que sus mochilas no estaban. Sus mochilas no estaban. Carlos se comenzó a asustar. Carlos estaba más asustado porque era el más pequeño, diciendo, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a casa sin las mochilas? ¿Cómo vamos a llegar a la casa sin nuestros libros y nuestros cuadernos? Mamá nos va a preguntar qué es lo que ha pasado con ellos. Y Paco, el más grande, le dice a Carlos, tranquilo, no pasa nada. Mira, cuando lleguemos a la casa, obviamente que mamá nos va a preguntar dónde están las mochilas. Tú déjamelo a mí, tú solamente vas a sentar con la cabeza, vas a decir que sí. Tú no digas nada, yo voy a ser el que voy a hablar. Normalmente los mayores se creen los valientes, ¿no? O los más grandes nos creemos los valientes. Y Carlos, un poco asustado y poco titubeante sobre la situación, pues dijo, bueno, tú eres el que vas a hablar, ojalá y no nos vaya mal. Se fueron del río, un poco titubeantes por la situación, un poco con temor, porque mamá les iba a preguntar qué era lo que había pasado. Llegaron a la casa y al momento de entrar ya a la casa, cuando entran, mamá se dio cuenta que no traían las mochilas. Mamá se da cuenta hasta el último detalle. Hay veces que mejor no dice nada, pero cuando tú llegas a casa, si te ve, ella sabe si estás triste, si estás enojado, si tuviste algún problema. Prácticamente mamá te conoce y sabe qué es lo que está pasando. Bueno, pues mamá le preguntó a estos muchachos, a Paco y a Carlos, oigan, espérense. ¿A dónde van? Pues vamos para adentro. Sí, pero sus mochilas, ¿dónde están? A ver, díganme dónde están sus mochilas. Y Carlos comenzó un poquito a titubear y estaba un poco temeroso. Y Paco, un poco más serio, más calmado, más relajado,
le dijo, mira mamá, lo que pasa es que los maestros, más bien la maestra, dijo que dejáramos las mochilas en el salón de clases, que las dejáramos, que no había necesidad que las trajéramos a casa si al siguiente día las íbamos a volver a llevar. No había necesidad. Así como medio rara la situación, mamá dijo, ¿cómo va a ser así? Y la tarea, a ver, díganme, ¿cómo van a hacer la tarea? Si las mochilas las dejaron en el salón, ¿cómo van a hacer las tareas? Dijo Paco, hey, mira, eso es lo mejor de todo, que ya no va a haber tareas. La maestra dijo que ya no va a haber tareas y que las mochilas las tenemos que dejar en clases, que no tenemos que regresarlas. Así es que tenemos que dejarlas allá están los cuadernos y aquí no va a haber tareas porque allá es donde nos van a enseñar más. Y la mamá como que un poco dudosa de la explicación al ver a los dos niños que no traían mochilas, pues así como que bueno, tal vez sí sea cierto, pero siempre se queda la duda aquí. Paco y Carlos lograron pasar esa situación y al día siguiente se alistaron para ir a clases. ¿Pero a dónde creen que fueron? Al río. Se volvieron a ir al río. No podían entrar a clases porque no traían mochila. Las habían perdido. ¿Qué es lo que hizo Paco y Carlos? Bueno, se fueron al río. Y todos los días de esa semana regresaban igual, sin la mochila y no hacían tarea. Pasaron los días, pasó lunes, pasó martes, miércoles, el jueves y llegó el viernes. Ese viernes se fueron al río nuevamente. Se fueron al río para poder disfrutar. Ya habían disfrutado toda la semana prácticamente. Y pues a quién no le gusta disfrutar en un lugar así, ¿verdad? Ellos habían disfrutado, habían jugado, se habían cansado de estar jugando en el río, en el agua. Y llegó el viernes, era el último día de la semana. Salieron del río y se fueron caminando rumbo para su casa. Iban caminando hacia su casa cuando a lo lejos vieron la silueta de su mamá. Y Paco y Carlos comenzaron a tener un poquito de miedo, un poquito de temor. Vieron a su mamá a lo lejos y del lado de ella estaba papá. Del otro lado estaba la maestra. Y Paco y Carlos vieron que su situación ya se había complicado, que ya estaba más complicada. Así que antes de llegar con la mamá y con la maestra y con papá, Paco le dijo a Carlos, ¿sabes qué, Carlos? ¿Sabes correr? Pues hay que correr. Y comenzaron a correr. Corrieron los dos, pero papá comenzó a correr detrás de ellos y agarró a Carlos porque Carlos era el más pequeño. Era más pequeño y no corrió tanto como Paco. Paco comenzó a correr. Corrió y corrió y corrió y corrió. Tanto corrió que de repente comenzó a entrar entre árboles, entre pastizales, entre matorrales y comenzó a correr porque estaba asustado, estaba angustiado, porque no sabía qué era lo que le iban a hacer, porque no sabía lo que iba a hacer papá o lo que le iba a hacer mamá. Ellos sabían que habían cometido un error, ellos sabían que habían cometido una situación complicada, pero no querían pagar las consecuencias y él prefirió correr. Comenzó a correr y a correr y a correr. Llegó el momento en que se llegó la tarde. Él seguía caminando, él seguía avanzando, pero llegó la tarde. Comenzó a llegar la tarde y comenzó a oscurecer. Ya a oscuras, a Paco le comenzó a dar miedo.
Él como quiera siguió avanzando. Y cuando avanzaba, se caía. Y cuando avanzaba, de repente caía en un lugar donde había agua, donde había lodo. Y se ensuciaba. Él seguía caminando y seguía caminando porque no quería que su papá o su mamá lo alcanzara. Llegó la noche y él siguió caminando. Pero en algún momento él se cansó. En algún momento él dijo, ya estoy cansado. ¿Qué es lo que hizo? Se recostó del lado de un tronco de un árbol. Ahí se tiró. Ahí en el suelo se tiró. Andaba cansado. Ya no podía caminar. Estaba sucio y tenía miedo. Y comenzó a llorar. Ahí tirado en el suelo. Ahí tirado a oscuras. En el suelo. Sucio. Llorando. Triste. Y con miedo. Ahí se puso a llorar. Ahí se puso a pensar que lo que había hecho estaba mal. Y ahí estuvo por un buen rato. Cuando de repente, a lo lejos, comienza a escuchar unos pasos. Por un momento le da miedo, porque cree que es un animal. Y le da miedo y está la expectativa. Y los pasos comienzan a acercarse más y más y más hacia él. Comienzan a acercarse más y más. Despacio. Y él comienza a sentir más temor. De repente ve una silueta enfrente de él. Y le dice, Paco, ya no corras, Paco. Paco, ya no corras. Ya no te ensucies. Ya no te canses. Ya no llores. Y no tengas miedo. Paco se dio cuenta que enfrente tenía a su mamá. Paco se dio cuenta que el que la había ido a buscar o el que la había ido a buscar era precisamente su mamá. Y lo tomó entre sus brazos y le dijo, ya no te canses. Lo tomó en los brazos, lo cargó, le sacudió, lo limpió y dijo, ya no corras, ya no estés cansado. Termino con esto. Hay veces que nosotros estamos cansados de la vida, que estamos cansados de todo. A veces estamos angustiados, corremos de aquí para allá, corremos porque tenemos tantas actividades que hacer y terminamos fatigados, cansados de la vida. Pero a veces yo lo comparo así. Tal vez ustedes pueden decir otra cosa, pero yo lo comparo así. A veces Dios nos dice, ya no corras, ya no te canses, ya no te ensucies, no tengas miedo. Y nos brinda una oportunidad, nos carga, nos limpia si nos acercamos a Él. Y nos brinda una esperanza. Yo espero que puedas tener una esperanza. Si tienes alguna situación crítica, si tienes una situación difícil, yo espero que puedas tener una esperanza de vida. Esto fue Hablemos Claro. Nos vemos